Este es un país que vive tranquilo. Y el morbo que hay en unos medios que no tienen filtro y no tienen regulación, aparentemente, por ningún ministerio, viven diciendo, a usted ve gente diciendo que vengan, que nosotros, yo pienso que la paz no tiene, bueno, cuando el Señor dijo mi paz os dejo, mi paz os doy, la paz es un precioso don que todo ser humano debe valorar, debe abrazar y debe proteger. Una nación sin ley y sin orden es una nación que se convierte en un caos. Bendiciones y bienvenidos una vez más a Gracia y Verdad, este podcast en el que llevamos información y bendecimos la vida de nuestra audiencia, siempre tratando de edificar los corazones con informaciones que vengan desde la palabra de Dios y también desde nuestro contexto social. Hoy nosotros queremos invitarle, como siempre, a que se suscriba a nuestro canal, porque hay personas que me dicen dónde están colgando el podcast. En el canal de YouTube. Allí están colgados todos los materiales que grabamos desde este espacio y lo hacemos con la intención de bendecir a la gente de Dios y a todo el que nos sintonice. Hoy tenemos un programa muy especial porque me acompaña un amigo. Siempre introduzco a los amigos así, señalando esto cuando son hermanos y además somos amigos. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante porque hay todo un movimiento, un ruido que está preocupando a las personas. Y nosotros queremos plantear nuestra posición y para ello he invitado al pastor y amigo Argelis Rodríguez, que vamos a hablar de un tema y le decía al pastor cuando lo invité, que lo invité porque la gente me pregunta a mí de cosas que quizás no tengo toda la información y por eso me avalo, me apoyo en personas que tienen el criterio, la profundidad y la seriedad para decir las cosas como son. Por eso para el tema de hoy, que es teología cristiana frente a invasión haitiana, he invitado a Argelis Rodríguez para que nos bendiga en este podcast Gracia y Verdad. Pastor. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor, un privilegio poder compartir un momento con la palabra de Dios y con este tema que es tan importante y relevante para estos tiempos que estamos viviendo. Claro que sí. Pastor, gracias, de verdad. Gracias a ti por invitarme, de verdad, y sé que el público y la audiencia estará edificada, porque donde quiera que está la palabra revelada, bajo el contexto de lo que Dios quiere, siempre hay una edificación. Nosotros resaltamos que este espacio le hemos llamado Gracia y Verdad, porque siempre tratamos de señalar que hay personas que tienen la verdad, pero no tienen la gracia para decir la verdad. Sí, está diciendo una verdad, pero lo dice sin gracia. Y otras personas tienen la gracia, pero no tienen la verdad. Tienen la intención, pero no tienen la profundidad, no tienen la revelación de las cosas de Dios. Así que estamos para traer gracia y verdad. Pero antes, yo quiero destacar esta hoja de vida del pastor Argelis, porque pienso que esto le va a dar el aval, la base a quienes nos ven, para que estén seguros de que la persona que nos va a hablar del tema que ya hemos señalado tiene los fundamentos y los criterios para hacerlo. Desde ambos planos tengo la bendición de invitar a gente capacitada y también desde el ámbito ministerial. Eso me da mucha paz porque sé que lo que va a salir de aquí va a salir desde el corazón de Dios. Y yo quiero señalar que el pastor es un hombre bien formado, es militar, tiene una carrera militar, pero dentro de toda su formación está ser parte del comando de escuadrón y auxiliar de Estado Mayor del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Hay un detalle aquí que me llamó mucho la atención, que es su preparación en un curso de paracaidismo militar. Esto siempre nos ha llamado la atención porque tirarse desde un avión tiene que ser una experiencia bastante abrumadora. No sé si... Pastor, y es licenciado en Ciencias Militares del Instituto Superior para la Defensa. Y el curso de paracaidismo lo hizo en el Instituto Militar Estudios Superiores
aeronáutica en el 2014. Además de esto, tiene un diplomado en Comando y Estado Mayor Aéreo, diplomado en Comando y Estado Mayor, una vez más, aéreo, y muchas otras cosas. Además de locutor, experto en operaciones de montaña, un hombre bien formado en el área militar. Y cuando lo iba a introducir fuera de cámara, dije, pero para mí, además de esta sólida formación militar, lo que nos distingue es ser siervos de Dios, ser un pastor, un hombre llamado por Dios a dirigir a su grey. Yo creo que la milicia es un etnos y Dios nos necesita en cada etnos área de influencia donde Dios nos ha capacitado, donde Dios nos ha preparado, nos ha instruido, y el propósito es poder guiar a las personas de este etnos a conocer de Jesús. Bueno, pastor, nosotros casados, ¿desde cuándo? Gracias a Dios ya cumplimos 18 años, la pastora Wanda y yo, también militar, sí, con 29 años de formación también en la milicia. Y ha sido hermoso el tiempo, el transcurrir. Tenemos 3 bellas hijas, Ana, Sara y Débora. Sí. Y Dios nos ha dado el privilegio de poder juntos, con tantas cosas en común, pues llevar el ministerio. ¿Cuántos años de casado, pastor? 18 para 19. 18 años. Sí. Cuando yo lo conocí, yo sé que yo no soy el único que tuve esta impresión, porque la gente quizás no lo dice, pero cuando yo lo conocí, yo ya tenía la referencia de la pastora. Por supuesto que sí. ¿Quién no va a tener la referencia de la pastora? Y entonces, por su carrera también atlética, deportiva, y por los méritos y los logros que alcanzó para nuestra nación. Así es. Y yo quiero enviarle un saludo a la pastora, y las niñas también las conozco de vista, de referencia a la iglesia, una iglesia hermosa que el Señor levantó aquí en La Romana, ya hace, deben como más de 14 años. 12 para 13 años. Sí, claro, claro que sí. Recuerdo cuando llegaron, porque estaban cerca de nosotros, operando durante un tiempo, luego se movieron a otro lugar y así el Señor lo estableció donde están. Estamos contentos y recuerden que el tiempo que vamos a impartir aquí va a ser para edificar. Toda la información que podamos revelar será para llevar un contenido que traiga luz sobre este tema. Para nadie es un secreto, pastor, que estamos viviendo dentro de la doctrina de una especie de apogeo, hay personas que están azuzando es como cuando hay un fuego y la gente le está echando aire para que se avive. Una situación que decía el domingo posterior a terminar el servicio, yo dije, señores, tenemos que tener cuidado porque detrás de todo este movimiento hay manos oscuras. ¿Y de qué estamos hablando? De todo este ruido de una posible invasión haitiana a nuestra amada nación. Y nosotros queremos que el pastor nos contextualice. Somos creyentes, pastor, somos cristianos. Podríamos comenzar diciendo qué tanta validez escritural hay para un creyente formar parte de las Fuerzas Armadas de una nación, no solo de República Dominicana, porque un militar porta un arma. Y portar un arma es una señal de autoridad sumada a responsabilidad. Vamos a partir de ahí. ¿Qué validez bíblica tenemos para el ejercicio del cristianismo combinado con las Fuerzas Armadas? Bien, tremenda pregunta, muy interesante. ¿Sabe que hay algo intrigante con relación a la milicia y los caminos de Dios? Nunca será lo mismo tú ser militar y entregarle tu vida a Jesús, haberle entregado tu vida a Jesús y entonces decidir ser militar. Son dos cosas totalmente diferentes. Número uno, quien es militar ya conoce el sistema, tiene una experiencia, conoce por la experiencia vivida todo lo que se mueve, la preparación, la responsabilidad y demás. Y cuando una persona ya lo conoce, entonces tiene una perspectiva clara de tomar la decisión de entregarle a su vida a Jesús. Es una persona muy diferente a alguien que le gusta la milicia, que es cristiano y quiere ingresar a los caminos de Dios. Son cosas diferentes. Las implicaciones son diferentes. Son diferentes. ¿Por qué? Porque es un sistema que influencia a unos niveles que puede trastocar en un principio lo que serían tus convicciones cristianas. Por eso mismo, por no tener el manejo en un principio de lo que es el sistema, cómo se maneja,
cuáles son las responsabilidades y cuáles son los límites cuando tú eres cristiano. Sí. Entonces son dos cosas diferentes. Nosotros tenemos base bíblica suficiente hasta el nivel de poder decir que Jesús, no un apóstol, no un profeta, no un evangelista, no un maestro, no un discípulo de Jesús, sino que él mismo se toma la atribución de encontrar fe en un militar, Sí. por encima de todos los que querían seguirle a él. Claro. O sea, en De la él, gente de fe. de la gente de fe, en él no he encontrado uno que tenga más fe. ¿Por qué? Porque el lenguaje del militar es el lenguaje más parecido al lenguaje del reino de Dios. Es un lenguaje de obediencia. Sí. Es un lenguaje de reconocimiento de autoridad. Entonces en el reino, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, ahí no hay problema. Jerarquía. Porque hay una jerarquía reconocida. Sí. Reconocida. Entonces, cuando vemos el centurión, que estaba al frente de 100 hombres, utiliza una analogía y utiliza un símil para poder justificar que Jesús enviara la palabra. Yo tengo soldados bajo mi mando. Ujú. Y yo le digo, va y va. Haz esto y lo hace. Tú solamente envía la palabra y mi criado sanará. Porque él considera la palabra como un soldado. Sí. Entonces, partiendo de este punto de vista, se nos hace más fácil, yo diría, a nosotros que conocemos y tenemos una formación, estos caminos, que a cualquier persona que no tenga esta formación. Porque Dios, más que sacrificio, demanda obediencia. Sí. Entonces, hay cosas que Dios nunca se va a detener a explicárnoslas porque no tenemos la capacidad de digerirla, de discernir en el momento, pero sí se necesita a alguien que pueda obedecer sin entender. Sí, eso es muy interesante, porque precisamente uno pensándolo, una de las cosas con las que permanentemente lidiamos es que la gente aprenda a obedecer. La gente primero quiere entender, pues está bien entender, pero como usted acaba de decir, a veces hay momentos donde yo no entiendo, pero debo. Y esa palabra del deber está incrustada en las bases militares, desde la cabeza hasta los pies. Hay un deber y hay que hacerlo. Y muchas veces, según lo que me cuentan amigos, bueno, es que me mandaron. Yo tengo que hacer, ese es mi deber. Pero tú no puedes protestar, no. Yo puedo protestar, pero como quiera yo voy a hacer lo que me mandaron. Mira, partiendo de esa ilustración que tú estás haciendo, me río porque yo, como conocedor del reglamento militar disciplinario, Sí. que se utiliza tácitamente para las diferentes faltas, todo el mundo tiene derecho dentro de la milicia a reclamar una sanción, pero es 72 horas después de haber cumplido la sanción. No, pero entonces ya yo no voy a reclamar. Ya yo no voy a reclamar. Ya yo cumplí con ya yo tomé la sanción y luego de tomarla reclamo. Después de 72 horas. Y regoza que me pongan otra más. Mejor me quedo callado. Entonces, por eso se nos hace más fácil. Sí. Muchas... Abrazar la fe que se obedece. Sí, sí, totalmente. Se nos hace mucho más fácil porque no existe ese ligero cuestionamiento hasta cualquier instrucción que Dios pueda dar, el pastor, o incluso hasta alguien encargado de un área. Sí, claro, sí. Mira, el tema es sumamente intrigante, es sumamente... llama mucho la atención, pero también yo me gozo al ver de que la impresión trae preocupación. Pero si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, nosotros podemos estar tranquilos por diferentes razones. La palabra no temas se encuentra 365 veces en la Biblia. Sí. Y cada no tema es confianza en Dios, dependencia de Dios. Y este no es un tema ajeno. Nosotros tenemos que estar tranquilos y confiados en Dios, sabiendo de que República Dominicana nada le pasará, porque este es un país que depende de Dios y que cada día más surgen hombres y mujeres de Dios que se paran en la brecha, no solamente en el ámbito natural, sino también en el ámbito espiritual. Sí. Porque nosotros como nación somos abridora de brecha para muchas áreas, y una de esas áreas es la relación con Dios. Este es el único país que diariamente todas las instituciones públicas pueden izar la bandera, y en esa bandera tenemos una Biblia que ondea. Claro. Y ese es un país privilegiado. Nosotros tenemos un país privilegiado porque somos un país creyente.
y es un país que ante cualquier caos se aboca a la presencia de Dios. Lo primero que hacemos es acudir a las rodillas de los creyentes, hasta los presidentes, hasta las autoridades congresuales. Cuando hay crisis nacional, apelan a la iglesia en la bifurcación, entiéndase la área católico, evangélico, pero ya los evangélicos, con la incidencia que hemos estado tomando en los últimos años, desde Palacio llaman a oración, porque Totalmente. han entendido que República Dominicana se sostiene por las rodillas del pueblo de Dios. Así es, incluso hasta las personas no creyentes, cuando viene un impacto sobre la nación, como regularmente lo hemos visto que ha sucedido, pues se abocan a Dios. Sí. Y lo hacen públicamente hasta en los programas. Es tiempo de buscar de Dios, Dios nos está mandando un mensaje, o sea, que no creo que exista un hogar de la República Dominicana donde no haya un familiar o alguien que tenga incidencia con relación al temor de Dios. Pastor, en el 1804 nació una nación que fue la primera en América en independizarse de la opresión francesa, y luego esa nación que fue Haití también tiene la bendición de ser la primera república negra del mundo. Yo estuve en Haití haciendo misión hace un tiempo, fui de misionero 16 días, y la gente a veces tiende a ser poco crédula, a ser incrédula, o a veces a tratar de creer que los estamos manipulando con ciertos datos. Pero yo me reuní con un pastor de 50 años de ministerio pastoral. Tremendo. Estaba casado con una misionera americana, sus hijos ya radicaban en Miami, otros allá, y el pastor me contó algunas cosas de su pueblo. Es un pastor haitiano, y eso él lo hacía tratando de explicarme para que yo entendiera por qué Haití está bajo la opresión que está. Bueno, eso es desde el aspecto espiritual. Yo sé que los oyentes, algunos, y usted está familiarizado con algún pensamiento que tiene como fundamento una rebelión que hubo hace un tiempo, asuntos de pacto, realidades espirituales que no son perceptibles a la vista física, pero son realidades más, y valga la redundancia, más reales que la realidad que vemos, porque el mundo espiritual fue primero y luego lo material. Así que en ese contexto, ya para el 1822, la persona tiene que conocer que nosotros no sufrimos, digamos, una invasión violenta de Haití hasta el 1844. No fue violenta, fue un tema de que al independizarse primero la parte occidental, allá de aquel lado, esta es la parte oriental, el este, y ellos pelear contra la influencia de Francia y de España, luego automáticamente, al ser primero en independizarse, con el surgimiento de Boyer, el presidente muy famoso, entonces ya va teniendo una incidencia en la parte oriental, ellos van tomando cierta preponderancia, y llegó un momento en que Boyer declaró una sola isla, y ahí se unifica, y eso lleva a 22 años de opresión, ya hasta el 1844. No nos independizamos. El tiempo ha pasado y muchas cosas han ocurrido, dentro de las que podemos señalar. Por ejemplo, no puedo dejar de mencionar cómo en el 2010 el expresidente Lionel fue en apoyo frente a una situación calamitosa, un terremoto que alteró la vida de esa nación. República Dominicana estuvo ahí. Hemos estado ahí para apoyar a esa nación. Y ha habido un trato cordial. Pienso que todo el mundo sabe que ha habido un trato comercial, todo lo que la gente conoce muy bien. Pero hay una realidad. Y la realidad es que ahora mismo se habla de la invasión del vientre. La invasión del vientre es todas las mujeres parturientas de nacionalidad haitiana pariendo en nuestra patria, dando a luz en nuestra nación, en nuestros hospitales. Entonces se habla de un volumen casi excesivo de inmigrantes no regularizados. Hay gente que dice, no, ilegales no, porque nadie es ilegal. Bueno, en términos legales hay ilegalidad, porque si no hubiera legalidad, no hubiera ilegalidad. Entonces, podemos decir ilegales porque están fuera de la ley, o si usted se siente más cómodo para no herir sensibilidades, usted puede decir no regularizado, pero da lo mismo. Entonces, todo este ruido, pastor, usted como un militar, ¿qué aporte le podemos decir a la gente? 390 kilómetros de frontera de norte a sur que nos dividen de Haití.
Nosotros salimos 10,5 millones de dominicanos en el último censo frente a supuestamente 11 millones de nacionales haitianos. Si yo fuera a dar una respuesta, yo soy Argelia y le voy a decir a la gente, mire, le voy a decir la verdad. Lo voy a abordar como militar y lo voy a abordar como pastor. Ante esa realidad que ustedes escuchan, esto y esto es lo que debemos hacer. ¿Cuál sería esa respuesta que salga de los labios de una persona autorizada para hacerlo, como ya explicamos, desde ambas partes? Yo quiero que primero me hable el militar y me diga, hermanos, mire, esto es así desde el ámbito militar, siempre con el cuidado de no tener que ir más allá de donde se debe. Y luego viramos la página y decimos, y ahora les voy a hablar como pastor. ¿Cuáles serían las dos perspectivas para que la gente salga edificado de este espacio? Desde el ámbito militar, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos pensar? ¿Y qué garantías tenemos los dominicanos de que vamos a estar bien? Yo estoy hablando como un militar. ¿Cómo usted le dice al pueblo, un hombre que sube al altar, pero que yo lo he visto, amado, yo he visto al pastor uniformado brindando servicio? Me he encontrado con él. Cuando el pastor se pone el uniforme de militar, es pastor pero un militar, porta un arma. Entonces, cuando yo quiero que ese hombre le hable y luego que venga el otro, que ahora sube al altar con la chaqueta y le diga, ahora le va a hablar el pastor, hábleme como militar, deme garantías, ¿qué podemos hacer? ¿Es válida la preocupación? ¿Puede pasar? Si llegara a pasar, ¿cuál debe ser el comportamiento? Hábleme, pastor. Bueno, yo te voy a hacer una fusión. No te quiero dividir entre militar y pastor. A ver. Te voy a hacer una sinergia, porque como militar y como pastor, eso es lo que yo soy. Entonces, en ese sentido, yo creo que la preocupación se calma cuando la información llega. ¿Cuál información? Bueno, la información necesaria que puede abrir la mente, porque este punto la gente lo puede ver desde su contexto y con su mentalidad. El vaso está medio vacío o el vaso está medio lleno. Para eso se necesita la información y poder analizar algunos puntos interesantes que se salen hasta de la República Dominicana. Cuando te digo esto es porque a veces nos tornamos ligeros para dar una información y obviar una responsabilidad. Sí. Por ejemplo, ¿con quién tenemos nosotros la deuda externa? ¿Con qué país? Con Estados Unidos. ¿Le conviene a esa nación que es la capital del mundo una situación bélica en este país? Por supuesto. Entonces, cuando nos vamos holísticamente y nos vamos a la geopolítica estratégica, pues entonces tenemos que verificar si la capital del mundo le es de interés una intervención. Si la capital del mundo tiene un beneficio directo, nosotros no estamos solos, ellos están aquí también, porque tienen sus inversiones aquí. Sí. Y tienen sus garantías aquí. Y allá también tienen algunas inversiones. Pero no igual que aquí, porque aquí tenemos la deuda externa, que arropa más de la mitad del PIB de nosotros. Entonces, partiendo de ese punto, eso debe de darnos paz. ¿Por qué? Porque otras naciones se verían más afectadas que nosotros si pasa cualquier cosa aquí. Con todo y a ver 150 pandillas sueltas en Haití, pastor. ¿Cómo Estados Unidos controla esa pandilla? Es que ese es un estado fallido. Sí. No podemos llamarle estado a algo que no funciona. Eso es un estado fallido que sí es vulnerable y del cual no debemos de preocuparnos, porque es un estado que no tiene fuerzas armadas. Nosotros somos un estado que sí tiene fuerzas armadas, que a veces la gente no se da cuenta lo que pasa y la celebración que hacemos los 27 de febrero, y la gente desde su óptica aplaude en el malecón, aplaude cuando podemos nosotros mostrar la exhibición pasar, de las cosas. Detrás de esa belleza, detrás de esa hermosura, de ese orgullo patrio, eso solamente lo pueden hacer las naciones que tienen fuerzas de defensa. ¿Y qué hay detrás de eso, pastor? ¿Qué esa exhibición tiene
manda un mensaje. No todo el mundo tiene el derecho a poder ver con qué cuenta la República Dominicana para su defensa. ¿Por qué? Porque somos un Estado organizado en el sentido de la defensa, porque nosotros no somos un Estado ofensivo. Somos un Estado defensivo porque no estamos en tiempo de guerra. Esto está muy interesante. Nosotros no estamos en tiempo de guerra. Todo lo que se muestra ahí no es para usarlo. Sí, es para la defensa de la soberanía nacional. De la soberanía que costó tanto. Entonces, cuando un país año tras año sube el volumen de mostrar sus fuerzas, tanto aérea como marítima, como terrestre, te está diciendo que cada año se está fortaleciendo. No es para nosotros invadir, sino para nosotros defender la nación. Nunca hemos sido un país invasor. Nunca, pero... Hemos sido invadidos, pero nunca nosotros hemos invadido a nadie. No. Esa historia. Esa historia, y si nos vamos a la historia, sí hemos sido invadidos, pero la historia revela lo que ha pasado en cada invasión. Por supuesto. Y eso está abierto. Hay un programa muy interesante que enfatiza mucho en los sucesos de nuestra nación. Y es un programa que es local, nacional, pero para orientación del pueblo. Y a veces lo veo y es impresionante poder dedicarle tiempo para nosotros poder ver cómo la mano de Dios ha operado desde un principio en nosotros. Sí, porque nosotros, dice un historiador, que nosotros no estábamos preparados para defender la soberanía nacional en el 44. En el 1844, porque Haití ya era una nación organizada con fuerzas armadas y nosotros una nación embrionaria que estaban, bueno, lo defendieron, fue jóvenes así, sueltos, y no teníamos, se supone, dice él, que no debimos haber podido enfrentar a una fuerza militar haitiana apoyada por Francia. Obligatoriamente. Y con todo y eso no tenía que estar la ayuda de Dios. Claro. Entonces esta nación tiene un espíritu de libertad. Eso sí. Esta nación tiene un espíritu de libertad que va más allá de las armas, porque cuando comparamos las diferentes batallas en las que nosotros nos hemos visto envueltos, la diferencia la ha marcado la determinación y no las armas. Ese espíritu de libertad es lo que nos hace tener así, que la gente está como a la defensiva, porque yo pienso que a veces la gente se siente, no, este es nuestro país. Y hay un celo como por la soberanía. Pienso que... Eso está en nuestras raíces. Yo pienso que, y voy a decir esto a riesgo de que la gente nos vaya a descontextualizar. Yo pienso que Trujillo hizo un trabajo para sembrar eso en la gente, porque ese discurso de Trujillo en el 37, cuando él decía, cuiden su nación, cuiden esto, la gente vuelve y lo saca, pero por supuesto cuando hablo de esto, y siempre hay el riesgo de gente que escuchan a uno, y de una vez estaban creyendo que estamos diciendo que vuelve a Trujillo. No es eso. Estamos diciendo que ese hombre que atropelló a esta nación por 30 años fue un ardiente defensor de la soberanía y llegó a decir, a hablar en el 37, estamos hablando de muchísimos años atrás, de proteger la soberanía frente a la haitianización. Entonces ese criterio tan fino que tenía él, como que se ha metido también dentro de las generaciones, y la gente, usted oye a los niños hablar diciendo, a mí un niño me pregunta, pastor, ¿y qué es lo que está pasando? Que yo escucho en la escuela y todo este tema, es que nos van a invadir. Eso fue lo que despertó mi interés en hablarle, porque si los niños están preocupados, debemos darle esta información, decirle, la parte militar es esta, y después de ahí virarle, decirle, además de eso tenemos algo más allá, que fue donde se quedó en la última parte, más allá de las fuerzas militares, hay una fuerza superior sobre nuestra nación, que es sobre la que nos apoyamos. Totalmente. Mira, si nos vamos al contexto de la historia, nosotros somos demasiado relevantes en el ámbito espiritual. Por ejemplo, a veces la gente no sabe que para la nación de Israel convertirse en nación se necesitaba un voto. Y ese voto lo dio la República Dominicana. Entonces, obligatoriamente tengo que sacar la palabra en Génesis capítulo 12, versículo 1, que dice, el Señor habla, dice, había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. Y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan
y maldeciré a quienes te traten con desprecio. ¿A quién le dice esto? A Israel. Nosotros hemos sido una bendición para Israel. Históricamente, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler, nosotros aquí, este paisito que si tú lo abres en el mapa no se ve, Sí. abrió las puertas para que se pusiera un campo a disposición de todos los que podían correr del holocausto. Sí. Y nosotros tenemos raíces profundas de Israel, Sí, claro. porque ellos se distribuyeron aquí. Una comunidad judía enorme en este país. Enorme. Se le dio tierra, se le dio asilo. O sea, Dios cumple su palabra. Esta tierra ha sido de bendición apoyando a Israel en el ámbito ya natural, en el ámbito espiritual. Le abrimos las puertas y tú dirías, pero es increíble como un país que no podía hacerle frente a ninguna nación por la capacidad bélica, ¿cómo le abre la puerta a Israel? Porque había una conexión espiritual. Y hacerle el frente a ese criminal. No, totalmente. Que yo sé que, o sea, fíjate cómo un abismo, otro abismo a la voz de su cascada. Sí. Había algo de nosotros como nación con relación al pueblo de Israel. Este pueblo ha sido una bendición para Israel y la mayoría de la gente no lo sabe. Mucho de nuestro entrenamiento militar viene de Israel. Viene de Estados Unidos y viene de Israel. Estas fuerzas militares tienen, yo me sabía el nombre. Élites. Hay una fuerza de israelí que tiene un nombre. Lo escuché hace unos días porque alguien dijo las fuerzas de Palestina y las fuerzas de... Pero son Israel. No sé si usted puede ayudarme a corroborar esto, pero las fuerzas de Israel son número uno en el mundo en seguridad y en ciertos detalles. En seguridad, en agricultura, en muchas áreas. Y nosotros tenemos convenios en donde de aquí van a Israel a recibir entrenamiento. Y de allá vienen aquí también. O sea, nosotros tenemos una relación muy sólida con Israel en muchas áreas. En muchas áreas. Entonces, en ese sentido, hemos sido de bendición y ellos han sido de bendición para nosotros espiritualmente. Yo creo que República Dominicana tiene una cobertura especial de parte de Dios. Si el pastor, antes de terminar, tuviera que responderle ante un asedio, porque me preocupa mucho y por eso he tratado de ser incisivo en esta parte, me preocupa mucho el morbo social que hay. Y debo ser honesto para que el pastor cierre con esa participación. Hay un morbo social que nosotros no podemos corroborar, no podemos auspiciar, no podemos hacerlo, tenemos que tener cuidado. Me gustó mucho y quiero recalcar la opinión cuando usted dijo somos un país defensivo. Ese detalle la gente no lo sabe. Nosotros no somos invasores, somos un país muy pacífico. Y eso viene desde nuestros orígenes taínos, o sea, un pueblo asentado, tranquilo, que fue invadido. Y Bartolomé de las Casas lo recalca. Él mismo, siendo español, dice, llegamos a un lugar, acabamos con una gente que estaban tranquilos. Este es un país que vive tranquilo. Y el morbo que hay en unos medios que no tienen filtro y no tienen regulación, aparentemente, por ningún ministerio, viven diciendo, a usted ve gente diciendo que vengan, que nosotros, yo pienso que la paz no tiene, bueno, cuando el Señor dijo mi paz os dejo, mi paz os doy, la paz es un precioso don que todo ser humano debe valorar, debe abrazar y debe proteger. Por supuesto que la paz a veces cuesta, pero quisiéramos no tener que obtener paz en base a destruir a otros, que se mantengan la cordialidad, el respeto, la hermandad, que cada nación enfrente su situación con el apoyo y la mutualidad y la cooperación que debe haber entre los pueblos. Entonces yo quiero, pastor, que usted le diga a la gente, frente a ese morbo, ese ruido que hay, mucha gente incitando a la violencia, que nosotros estamos armados, que aquí los dominicanos cualquiera tiene un arma, y aquí voy a ponerlo en aprieto. Yo le voy a hacer una pregunta para cerrar. Vamos a ver. Miren, las personas creen que usar un arma
Es tan fácil, porque la gente ve a cualquier muchacho, pero usar un arma no es fácil para alguien que conoce dos cosas. Que conoce de familia, que tiene familia, y que conoce de dignidad humana, que sabe lo que es la dignidad, la imagen del Creador en un ser humano. Para cualquier, perdone la expresión, pequeño delincuente, usar un arma y arrebatarle la vida a una persona parece muy fácil. Pero cuando hay un hombre que sabe que esa alma, esa vida que está ahí, ese ser humano porta la imagen de Dios, y que a usted le dieron el privilegio como militar o como ciudadano de tener el derecho, el permiso de portar un arma, es tan fácil como la gente lo ve. Sacamos las armas y salimos. Es tan fácil, o hay un peso de responsabilidad cuando el Estado le dice a una persona: mire, usted es responsable de manejar este instrumento, úselo. ¿Cómo lo hacen cuando le dan un arma a un militar, pastor? ¿Qué le dice? Le entregan un arma. ¿Qué hay detrás de entregarle esa arma? ¿Qué le dicen en términos psicológicos y en términos sociales a esa persona? Bueno, primero, tú estás viendo, claro, normal, el arma. Pero, por ejemplo, en mi caso, antes de entregarme el arma, yo duré 4 años antes de que me la entregaran de preparación. 4 años de entrenamiento a mano pelada. Sí. No, y de tantas cosas que se necesitan para saber la responsabilidad que tú vas a tener. Por eso es lo importante de que tú puedas ver el arma no como algo ejecutivo, sino preventivo. No, porque el arma no es para ejecución, sino para prevención. Por ejemplo, yo soy licenciado, estudié licenciado en ciencias militares, y yo duré 4 años recibiendo instrucciones, entrenamiento cuerpo a cuerpo, sin número de formaciones que te dan el aval y te dan la capacidad de entender que el arma física que tú estás viendo no es ejecutiva, sino preventiva. Al final, ese es el último recurso que se utiliza para poder proteger, oye esto, para poder salvaguardar. O sea, es el último. Recuérdate algo, un país sin arma es un país vulnerable. Sí, por supuesto. Y nosotros desde el principio, si tomamos la Biblia, el Señor le entregó a Josué el territorio, pero él tuvo que conquistarlo. Sí, con armas. Entonces, el arma en sí no es para ejecutar con ella, sino para prevenir el ejecutar. ¿Es pecaminoso el arma o no? Es que no, porque es que vuelvo y te repito, si un país no tiene arma, está sin defensa. Entonces tú estás soltando el báculo como pastor para que el lobo se robe las ovejas. Bien. Entonces hay que cuidar y preservar. Y eso no se hace por telepatía. Sí. Eso se hace mostrando las herramientas que pueden defender la nación. Entonces, en ese sentido, nunca la intención es utilizarla, pero hay que tenerla para prevenir. Totalmente de acuerdo. Es así. El pastor necesita el báculo para cuidar las ovejas. Y entonces, nosotros como nación necesitamos entender que para poder preservar la soberanía, defender la soberanía, guardar la soberanía, tenemos que estar preservados para defender la nación. Y eso es a través de las herramientas que nos permiten mantener la libertad. Yo creía que esto estaba empezando porque yo tengo mucho material aquí, pero sé que tú tienes un tiempo. Vamos a tener una segunda parte. Yo estoy muy contento porque yo le iba a hacer otra pregunta, pero me la respondió antes de que la hiciera. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es así. Fíjate que la paz de un pueblo depende de la autoridad que la dirija. ¿Por qué se necesita la autoridad? Porque la libertad no se puede convertir en libertinaje. Porque tenemos que preservar tu vida, tenemos que preservar tus bienes, tenemos que preservar tus derechos, y no todo el mundo quiere hacerlo. Entonces, para eso se establece la ley y el orden. Una nación sin ley y sin orden es una nación que se convierte en un caos. Los que van a la guerra históricamente siempre han sido aquellos que ponen su vida para defender a los más débiles. Históricamente ha sido así, a las mujeres, a los niños, a los ancianos.
cuando se desataba un conflicto en la antigüedad, los ancianos tomaban las armas que había en el momento de última instancia. ¿Quiénes eran los que iban? Los hombres, los jóvenes, los más fuertes. Las mujeres quedaban protegiendo a los niños, porque había que defender lo que valía la pena defender. Y es lamentable, pero hay personas que quieren más de lo que Dios les ha dado, por ponerlo en su soberanía y gracia, y van a tomar lo que a otro le ha costado. Frente a una situación así, no hay otra posición más que pararse firme a defender lo que ha costado tantas lágrimas y muchas veces sangre. Eso es así, eso es así. Y la población, cuando tiene una situación, ¿a dónde corre? Es donde la autoridad. A la autoridad. Que al final define poner en orden todo lo que se salió del orden. Pastor, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos para servir. Estamos agradecidos. Esto ha sido Gracia y Verdad. El pastor Argelis Rodríguez nos ha acompañado, y este programa va a estar colgado en nuestro canal de YouTube. Recuerde, Pastor Waldo Castillo Oficial también estará colgado. Pastor, comparta sus redes sociales para que las personas sepan que también pueden encontrar material de bendición allí. Bueno, estamos ahí en pastoresrodríguez@hotmail.com, Instagram, YouTube. Estamos listos para bendecir tu vida, y Facebook también. Que Dios les bendiga, y que yo sé que este tiempo que hemos tomado sea de edificación y paz y tranquilidad. Que oremos como pueblo de Dios, porque al final lo que queremos es la paz. Esto ha sido Gracia y Verdad. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.